Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. El voltaje y la corriente están asociados con una resistencia a través de una fórmula muy útil y sencilla denominada Ley de Ohm. Esta fórmula es la más utilizada en electricidad y electrónica por parte de los ingenieros, técnicos, estudiantes y principiantes en todo el mundo, para el diseño de circuitos, incluyendo amplificadores, fuentes de alimentación, etc., así como para la selección apropiada de los conductores, fusibles, interruptores, tomacorrientes, y otros tipos de componentes. El voltaje, V. El voltaje es la magnitud física que, en un circuito eléctrico, impulsa a los electrones a lo largo de un conductor. Es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. La corriente, I, 1 amperio a ampere. O. A. Es la unidad internacional para la medición de la corriente. Expresa la cantidad de electrones, a veces llamada carga eléctrica, que pasan por un punto en un circuito durante un tiempo determinado. Existen dos clases de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua CC se denomina corriente continua o corriente directa CC en español, en inglés DC, de direct current, al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Es errónea la identificación de la corriente continua con la corriente constante, ninguna lo es, ni siquiera la suministrada por una batería. Es continua toda corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independientemente de su valor absoluto. Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. Corriente alterna. CA. Se denomina corriente alterna y es simbolizada CA en español y AC en inglés, de alternating current, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal. En el uso coloquial, corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Abajo están las señales de la corriente continua y la corriente alterna. Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. La resistencia, R. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió en 1827 el principio que ahora lleva su nombre. La potencia, W. Una resistencia disipa en calor una cantidad de potencia cuadráticamente proporcional a la intensidad que la atraviesa, y a la caída de tensión que aparece en sus bornes. Comúnmente, la potencia disipada por una resistencia, así como la potencia disipada por cualquier otro dispositivo resistivo. Fórmulas para encontrar el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. El voltaje es representado con la letra V, y se mide en voltios, volto V. La corriente es representada con la letra I, y su unidad de medida es el amperio amp, o A. La resistencia es representada con la letra R, y su unidad de medida es en ohmios. La potencia es representada con la letra W, y su unidad de medida es el watts. W. Abajo pueden apreciar las fórmulas para calcular cada elemento. Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. Este es el famoso triángulo para encontrar la fórmula de cada elemento. Observe detenidamente todos los triángulos y ve el despeje de las fórmulas en los triángulos de abajo. Este triángulo te ayudará a encontrar las fórmulas de la corriente, de la resistencia y del voltaje de manera más fácil. Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. Este es el triángulo para encontrar la potencia. Observe el despeje de las fórmulas. De igual manera, este triángulo te ayudará a encontrar las fórmulas de la potencia, voltaje y corriente de manera más fácil.
Los componentes de un circuito eléctrico. Ley de Ohm. Es importante que aprendas a despejar las fórmulas de cada elemento. Cuando tenemos un circuito eléctrico y utilizamos estas fórmulas podemos encontrar el valor de cada uno de los elementos. Es imperante aprendérselos de memoria.